Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a sacar la sala de espera, así entran directamente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Hola Marcia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, hola Candela, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Ahí estamos, me estoy acomodando todo por acá, el chat por acá. Hola Cristian, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola Rosana, ¿cómo andás? Bienvenida. ¿Todo tranqui? Bueno, ¿les parece? Aguardamos 5 minutitos más, pues somos muy poquitos. Aguardamos 5 minutitos más a ver si entra alguien más y 10 comenzamos, ¿sí? Bueno,
¿Les parece que vayamos comenzando? Hola Alicia, ¿cómo te va? Bueno, ahí les voy a compartir entonces la pantalla y arrancamos con la clase del día de hoy. Bueno, ¿me escuchan bien, no? ¿Se está escuchando bien? Hola Cristian. Bueno, bien. Como habíamos hablado, la primera clase de la materia. Hola Francisco, ¿cómo andás? Unidad 1 y 2, tema relacionado con carga térmica o estrés térmico por calor. Y a partir de la unidad 3 comenzamos a todo lo que son control de agresores o contaminantes, en este caso contaminantes químicos, ¿sí? Es el tema de la cátedra, o sea, los contenidos que están incorporados en la cátedra. Y la idea de la clase de hoy es hacer un breve repaso de la 295, qué son las notaciones que tiene la 295, qué es el CMP, CMPC o el CPT, sí, bueno, todas estas cuestiones que están en la normativa actual vigente. Y después ir a ver algunas cuestiones un poquito más gráficas, más prácticas, y algunas imágenes, algunos videos, sin meternos, porque no le corresponde a esta unidad, a lo que son las medición de los contaminantes químicos, porque medición de contaminantes químicos lo vamos a tener en la unidad 6, ¿sí? Cuando veamos protocolo de medición de contaminantes, contaminantes químicos, perdón, instrumento de medición, el protocolo de la 861 del 2015, de la Super. Así que nada, ahora vamos a ver cuestiones generales, no vamos a meternos en la metodología de muestreo, ¿sí? Porque eso lo vamos a tener en la unidad número 6. Así que bueno, tengo el chat abierto acá al lado, cualquier cosita me dicen. Bien, ¿qué hablamos cuando hablamos de contaminación del aire? A ver, acá hay un tema. No estamos hablando de la contaminación ambiental o la contaminación del ambiente, sino estamos hablando de la contaminación del aire que está en contacto con el trabajador, ¿sí? Porque si no, digamos, si ese aire contaminado no está en contacto con el trabajador, para nosotros, digamos, no hay riesgo, el riesgo es bajo, ¿sí? Si no hay contacto, no hay forma de que haya contacto. Ahora, cuando hablamos de que el aire está contaminado y que tenemos riesgo de exposición, bueno, primero cuando existe una fuente emisora. La fuente emisora puede ser que la está generando el propio trabajador, como en este caso, sí, que está haciendo un corte, ¿no? Y está generando en este caso material particulado, ¿no? En el aire, entonces la fuente emisora es el propio trabajo, ¿sí? Que está haciendo la propia actividad, la propia tarea que está haciendo el trabajador. Pero por otra parte puede ser que haya una fuente emisora que genere solo el contaminante químico sin necesidad de que alguien esté haciendo algo ahí, ¿no? O trabajando o mecanizando, ¿sí? Interfiriendo en ese proceso. Entonces, primero existe una fuente emisora, ¿sí? Algo que sería la fuente de peligro, ¿no? La fuente que me va a poder causar un daño en el caso de que yo me exponga. Segundo, algo importante para evaluar esto, si hay riesgo o no hay riesgo, aunque igual después las medidas se tomen igual, si el riesgo es bajo o directamente no haya, es que estemos por encima de los límites permisibles de lo que me marca la normativa, ¿no? Es decir, si yo mido, cuando midamos, y estamos por debajo, bueno, podremos implementar algunas medidas, pero que según para la normativa no son necesarias, digamos. Si estoy por debajo del límite permisible, se puede inferir de que no hay riesgo para la salud, ¿no? Que no siempre es así, porque cada uno tiene, digamos, sensibilidades diferentes, afecciones a la salud que puedan venir ya de forma congénita, entonces ya lo traemos y somos más propensos o somos más sensibles a diferentes contaminantes, pero bueno, si yo mido y me da por debajo del límite permisible, quiere decir que estoy bien, que se puede entender que no hay riesgo para la salud. Y por otra parte, que existe interferencia, así que era lo que les hablaba al principio. Tiene que existir interferencia entre ese aire contaminado o esa fuente que genera contaminante con el trabajador. ¿Por qué les explico esto? Porque ustedes dirán, che, José, y sí, es lógico, es básico lo que me estás diciendo. No, porque a veces hay procesos que están encerrados, que generan contaminante dentro de un cerramiento y no hay contacto con el trabajador, entonces no tengo riesgo. Está la fuente de peligro, está, pero el riesgo es cero, no hay probabilidad de contacto porque la persona no se mete ahí o se opera de forma automatizada o desde el exterior, ¿no? Por eso digo que acá lo que nosotros estamos viendo es
cuando yo tengo exposición, bueno, ¿cuáles son las medidas que voy a poder implementar? Si no tengo exposición, el riesgo está controlado, no existe o es muy bajo, no hay necesidad de implementar medidas porque no hay exposición. Bien, bueno, estas son las tres consideraciones que se deberían cumplir para decir, bueno, sí, tenemos contaminación y estamos eh, expuestos, ¿sí? Sobre los límites permisibles. Y acá nos vamos a dar un ratito para charlar un poco de la 295, y ahí ayúdenme en el chat ustedes, porque la 295, la resolución 295, que tiene los 5 anexos, en el anexo de contaminante químico creo que es el 3 si no me equivoco, sí, creo que es el 3 cualquier cosa me dicen si me equivoqué, perdonen. Tenemos, según la sustancia o el contaminante, cuáles son las concentraciones máximas permisibles de exposición. Pero cuando vamos a ver la tabla, vamos a ver que no tenemos solo una concentración, tenemos dos más o una más en realidad que se combina. Y primero lo que tenemos que saber es que para cuánto tiempo está calculado el CMP, ¿sí? Concentración máxima permisible de una sustancia según la 295. ¿Para cuánto tiempo es lo que está calculado en la tabla? ¿Lo saben? ¿Cuánto tiempo de exposición? Vamos, alguno que me dé una mano en el chat. ¿Nadie? Bueno, tire alguno de última. Algo. ¿Para cuántas horas, para qué jornada laboral están los MP en la 295? Muy bien, bien ahí, Cristian. ¿Sí? Para 8 horas diarias o 40 semanales. Esos son los CMP que nosotros tenemos en la normativa. Acá estamos, miren. ¿Sí? La concentración máxima permisible, según la resolución 295, está calculada en base a 8 horas de trabajo diarias o 40 horas semanales, ¿sí? Y acá dice, estando expuesto sin efecto adverso alguno, es decir, sin ninguna afección, que esto va a depender mucho de, vuelvo a repetir, de si hay antecedentes o afecciones de salud o médicas que ya traiga la persona, eh, digamos, en su organismo, ¿sí? O en su salud. Bien, este es el CMP, pero tenemos dos, digamos, dos variables más de concentraciones máximas. Una que se llama el CPT, ¿sí? Corto periodo de tiempo, que es este que tenemos acá, y que es una concentración un poquito más alta que la anterior, es decir, que la que me permite para 8 horas, pero que me pone un corto periodo de tiempo. Me dice, mira, durante 15 minutos, ¿sí? De la jornada, 4 veces al día, vas a poder estar expuesto a un poco más de dosis, por así decirlo, ¿sí? A una dosis un poco mayor que la que es base para 8 horas. Entonces, dentro de esas 8 horas, hay 4 veces que yo me voy a poder exponer un poco más. ¿Cuánto tiempo? Hasta 15 minutos como mucho. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar entre cada una de esas exposiciones cortas? 1 hora. ¿Sí? Entonces, en una jornada de 8 horas, yo puedo estar 4 veces durante 15 minutos expuesto un poco más, pero entre cada una de esas exposiciones un poco más altas, tiene que haber una diferencia de 60 minutos. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? ¿A qué invita esto? Esto invita a que el empleador diga, bueno, pero entonces, si 4 veces son de 15 minutos, me da eso 1 hora, puedo hacer entonces 2 veces de 30 minutos, ¿no? Total voy a llegar a la hora igual, ¿no? O que te diga, no, mirá, entonces vamos a reducir el tiempo, me voy a exponer, si para 15 minutos me permite exponerme, no sé, a 4 miligramos,
Bueno, lo voy a exponer a 7 minutos, pero 8 miligramos, el doble. No, la regla de 3 simple acá no funciona. La regla de 3 simple acá es adversa, digamos. Si para tanto tiempo puedo tanto, para más tiempo, y me va a dar más, digamos, más tiempo. Entonces, la regla de 3 simple acá no existe. Pero ¿cómo se cortó eso? ¿Cómo, cómo es que se evita que pase eso? Con el valor techo. ¿Sí? Es decir, mirá, hagas lo que hagas, nunca vas a poder superar este valor techo que yo te pongo. ¿Cuál es el valor techo? El mismo que para el corto periodo de tiempo. Miren, vamos a verlo en la tabla mucho mejor. Mirá, mirá este. Acá tenemos la acetona, ¿no? Bien, la acetona tiene un número de CAS. ¿Qué es el número de CAS? Es el código de identificación mundial de esta sustancia. Es decir, yo con este número de CAS voy a China y con este numerito sale la acetona allá como se llame, ¿sí? Con las propiedades que tenga. Y acá me dice, mira, el CMP de la acetona son 500 partículas por millón, ppm. 500 ppm. A ver después en la unidad 6 cómo se mide, cómo llego a los ppm, que es un laboratorio que me va a dar el resultado. Yo lo voy a tener que meter en una ecuación para convertir, digamos, no es fácil, pero lo vamos a ver en la unidad 6. Entonces me dice, mira, para el CMP 8 horas o 40 semanales son 500 ppm, partícula por millón. Bien, pero mira, el corto periodo de tiempo y el valor techo están en la misma columna, ¿ven? Entonces con esto vos lo salvás, porque ¿cómo se lee esto? Mirá, te voy a permitir que te expongas, ¿cuántas veces era? 4 veces en el día, durante 15 minutos como máximo, 60 minutos separadas entre cada exposición, que te expongas a 750 ppm, ¿sí? Es decir, 250 partículas por millón más que para un CMP común de 8 horas. Pero ya me está diciendo, a su vez, este es tu valor techo, ¿sí? No quieras exponerte a 1500 durante 7 minutos. Es decir, no me bajes los 15 minutos a la mitad, 7 minutos, y exponerte a 1500. No, no te dejo. No te podés pasar ni 5 segundos de 750 partículas por millón, porque yo te estoy diciendo que también es el valor techo, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Cómo se lee? CMP, 8 horas o 40 semanales, corto periodo de tiempo y valor techo, no lo puedo superar. Si es valor techo, no lo puedo superar, aunque quiera exponerme un minuto a mucha mayor concentración. ¿Se entendió? Bien, seguimos. Notaciones. Me dice A4, que es no confirmado cancerígeno. Y BEI, ¿qué significa BEI? Que yo puedo identificar inhalación o intoxicación de acetona en el organismo con un índice biológico de exposición, es decir, por ejemplo, con un análisis de sangre o orina, ¿sí? Acá lo que indica es que esta sustancia no es confirmada cancerígena y que se puede identificar que hay presencia en el organismo con un estudio biológico de exposición. Bueno, peso molecular, esto a nosotros no nos interesa, sí le interesa al laboratorio. Cuando yo le tome la muestra y le diga esto es acetona, ellos van a usar este dato para darme la concentración. Y como efecto crítico te dice que puede generar irritación, ¿sí? Acá tenemos, el A4 era no clasificable como cancerígeno y el BEI que vos podés identificar que hay presencia en el organismo con un estudio biológico de exposición. Vamos a ver otro ejemplo, un poquito más crítico este. Benceno, ¿sí? Número de CAS tanto, acuérdense, código mundial para identificar la sustancia. CMP, 0,5 partículas por millón, 8 horas o 40 semanales. CMP, corto periodo de tiempo, y CMP, techo, 2,5. ¿Sí? Acuérdense, 15 minutos, 4 veces, durante una hora, la separación mínima entre cada exposición. Notación, acá me aparece A1, confirmado cancerígeno en humanos. BEI, que también puedo identificar el benceno haciendo un estudio biológico de exposición de la persona, sangre u orina, puedo determinar si hay o no presencia de benceno. Y por último, el BD significa vía dérmica. ¿Qué significa la vía dérmica? Que el benceno es propenso a ingresar
por piel o mucosa, ¿sí? De los ojos o de la nariz. Entonces, te tira como la preliminar de decir, mira, esto es cancerígeno, se puede detectar con un análisis de sangre u orina y a su vez es muy propenso a ingresar por la vía dérmica. Nuevamente, el peso molecular que le interesa al laboratorio y el efecto crítico en este caso, obvio, va a ser el cáncer, porque acá me están diciendo que es confirmado cancerígeno en humanos. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Por ahí ya lo habían visto, ¿se acuerdan? ¿Cómo se lee la tabla? Si se fijan esto, miren, acá, el Benomil no permite corto periodo de tiempo ni valor techo, ¿no? Directamente, para esta sustancia no se admite, no se permitió la, ¿cómo es? La exposición de corto periodo ni valor techo. El 10 es lo máximo, 10 miligramos metro cúbico en 8 horas, nada más. ¿Sí? A ver si teníamos algún otro ejemplito acá. Acá lo mismo, ¿sí? Acetofenona, lo mismo. Fíjense, no tiene posibilidad de valor techo. Y si se fijan, el acetileno directamente no admite exposición, es cero. ¿Sí? Es directamente eh, cero. Así que acá tienen, nosotros vimos ejemplos que tienen corto periodo de tiempo y valor techo, pero hay algunos que directamente no lo admiten. ¿Sí? El CMP es lo máximo en las 8 horas o las 40 semanales. Bien, ¿se entendió? ¿Hasta acá? Bueno, perfecto. Bien. Vamos a ver cómo se clasifican los contaminantes químicos. Tenemos muchos tipos, tenemos humos, tenemos gases, vapores. ¿De qué va a depender? Primero, como los dos grupos más grandes es gases y vapores, que son homogéneos con el aire, así que se mezclan con el aire, y heterogéneos con el aire, que son líquidos o sólidos, pero que generalmente el líquido o el sólido, cuando nosotros lo vemos en forma aerosoleada, ¿sí? Lo vemos en forma de particulado, finito, es decir, suspendido en el aire, con poco peso molecular. No quiere decir que si a mí se me derrama un líquido todo en el piso, sigue siendo un contaminante químico. Pero hay menos riesgo de exposición que si yo tengo la bruma volando y tengo contacto directo respirando, inhalando o entrando por la vía dérmica o mucosas de ese contaminante. Un líquido aerosoleado, por ejemplo, cuando pinto la pintura del auto, cuando vos pintás el auto, sopleteás, es un líquido, un contaminante, una sustancia química en forma de aerosol. Y un sólido es cuando corto algo, ¿sí? Cuando cortamos con alguna sierra, cuando todo lo que se genera, toda la partícula que se genera cuando corto, deriva de un sólido, deriva de un material sólido, pero yo lo veo suspendido en forma de aerosol. Pero lo que está volando ahí son todas partículas sólidas. Y cuando vuela la pintura, cuando vuela un líquido, son todas partículas líquidas, ¿sí? Esa es la diferencia. Diga, Héctor. Sí, una fuga de líquido refrigerante. Sí. ¿Tenía la hoja de seguridad del líquido refrigerante? Claro, porque tiene peso molecular, es pesado. Entonces baja. ¿Ustedes tenían la hoja de seguridad? Voy preguntando a medida que vos me vas contando, ¿eh? Por ahí. Bueno, no sé si ahí cortaba justo. La bruma a nivel del suelo es porque el peso molecular de ese líquido refrigerante que usan es pesado, entonces no levanta, ¿sí? Baja, queda una bruma baja, es pesado, ¿sí? No llega a ser un líquido que se derrama sobre el piso, sino que tiene peso molecular que es pesado. Ahora, puede haber otros líquidos que no son tan espesos que de repente aerosolean y aerosolean hacia arriba, porque son livianos, digamos. Entonces suben, ¿sí? Son más livianos que el aire.
¿sí? Entonces directamente suben. Bueno, es buena experiencia saberlo. No, sí, porque se genera en modo webinario, ya nos pasó las otras dos veces. No, no te preocupes, por eso yo te iba leyendo. La realidad es que siempre es importante saber qué hay en el lugar y cuál es la forma de actuar en el caso de que haya esto, ¿no? Alguna fuga, algún derrame. Para eso son importantes las hojas de seguridad de los productos. Eh, Eso es la resolución 800. Ay, se me fue. 801, ¿me ayuda alguno? 801 del 2015, el SGA, Sistema Globalmente Armonizado. Todos los productos o sustancias químicas tienen que venir etiquetados, ¿sí? Con la hoja de seguridad para decir, bueno, si tengo un derrame, cómo actuar, si tengo un incendio, una explosión, en base a esa sustancia, cómo actuar, cuáles son los elementos de protección, etcétera, etcétera. Eso también vamos a ver algo en la última unidad. Confírmeme una vez si era 801 por favor, la resolución del SGA, Sistema Globalmente Armonizado. Bueno, bien, gracias a Héctor ahí por la experiencia. Alguno que confirme eso y ponga ahí en el chat, sería un golazo. Bueno, y por otra parte, en la unidad 3 lo que vamos a ver es control de los agresores. Es decir, nosotros ahora vimos tema de la 295, usemos un repasito rápido. Contaminantes químicos, cómo se clasifican, si son homogéneos o heterogéneos con el aire. Pero cuando hablamos de control, hablamos de que siempre hay que priorizar, digamos, en primera medida, si se puede, controlarlo en la fuente, ¿sí? Si no puedo en la fuente, en el medio. Y por último, que no es control del contaminante, ¿no? Ya directamente, es protección del trabajador en la persona. Esto sería la pirámide de jerarquía de control que estuvimos viendo digamos, en trabajo final, ¿no? Que más o menos lo que van a implementar ustedes. El EPP, todo lo que es el control sobre la persona, acuérdense que era la 5, digamos, la 4-5, capacitación, son medidas blandas. Lo más puntual o principal que hay que tratar de hacer es controlar el peligro el nivel de riesgo, controlarlo desde donde sale, digamos, donde está la fuente de peligro específicamente. Si no puedo ahí en el medio, y bueno, y si no, no se puede ninguna de las dos en la persona. Pero bueno, como hemos visto y aprendido, en la persona no es una medida dura, digamos. Depende mucho de la persona, de la capacitación, si entendió, si ese día quiere usar, depende mucho del factor humano. A eso quería llegar. Bien, ahí, gracias, Cindy. La 801 era, estábamos en lo correcto entonces. Del etiquetado y bueno, y las hojas de seguridad de los productos. Bueno, y acá yo les voy a mostrar, para dejar de hablar un poco así, cosas tan teóricas, cuáles son los métodos de control más utilizados, ¿no? Que vamos a ver. Por ejemplo, una es sustitución de las sustancias o los productos, la otra modificación de los procesos, la otra es control de la fuente con métodos húmedos. Esto se utiliza para bajar, ya sea líquidos o para bajar también partículas de polvo, ¿sí? Partículas sólidas, o mismo también para evitar que ese material que yo manipulo se degrane. Eso sigue siendo también un método húmedo. Vamos a ver algunos videos. El aislamiento, que es el proceso aislado, donde ya no tengo control, no, digamos, no tengo riesgo porque es un proceso aislado. Por ejemplo, una cabina de arenado, vamos a ver. El correcto mantenimiento y limpieza. El encerramiento del trabajador, esto es para evitar, esto es al revés, para evitar que el contaminante salga hacia el ambiente. Por ejemplo, una cabina de pintura de un taller de chapa y pintura. Y por último, la medida muy, muy blanda, que es la rotación y formación, digamos. Disminuir los tiempos de exposición y la capacitación. Que vuelvo a repetir, esto no es una medida dura, es una medida administrativa, ¿sí? Es una medida blanda, por así decirlo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. Hay más, pero son los que más se suelen observar en la industria, ¿sí? Bien. En lo primero vimos la sustitución. ¿Qué es la sustitución? Yo puedo sustituir un proceso o puedo sustituir el producto que uso para disminuir eh, el riesgo, ¿no? La probabilidad de que ocurra la intoxicación, ocurra, eh, digamos, el, el derivado de ese riesgo. Entonces, se fijan, acá tenemos un ejemplo que es, por ejemplo, sustituir la pintura de plomo por otros metales menos tóxicos o directamente en base a agua, ¿no? Ahí estoy haciendo una sustitución de producto y el riesgo automáticamente está disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya no uso un contaminante
perdón, una sustancia que tiene un contaminante presente en su composición. O tengo otro que es un contaminante mucho más leve, la consecuencia, perdón, la gravedad que pueda causar si tengo la probabilidad de exponerme. Entonces acá, fíjense, un ejemplo muy claro, estoy sustituyendo la sustancia, perdón, yo hablo de contaminante, la sustancia que estoy utilizando, ¿sí? Pero no solamente la sustancia entera, sino también hasta la forma. Si de repente la máquina hace molienda y lo hace en un proceso cerrado, no necesito yo venir ya con el producto molido y que cuando lo tire levante el aerosol, ¿sí? La partícula sólida en forma de aerosol. Si yo puedo transportar o manipular un bloque sólido, es mucho menos peligroso que transportar una bolsa o un envase que tenga ese producto ya molido o ya triturado, ¿sí? Fíjense, o sustituyo el producto o sustituyo la forma en la que viene el producto. Y es válido igual, ¿sí? Estamos hablando igualmente ambas dos de sustitución. Bien, la otra es modificación del proceso, ¿sí? Es decir, cambio el proceso que utilizo para hacer esa tarea. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es cambiar el proceso. Pasar de, acá tenemos, acá mejor, pasar del pintado a soplete, ¿no? Que lleva pintura con solvente y otros productos y sustancias químicas, a lo que se denomina un pintado electrostático, que es una pintura en base a polvo y diferencia de potencial. Solo sirve para pintar envases conductores, ¿no? Que serían envases metálicos que conducen la electricidad. No sé si esto lo vieron alguna vez. Pero ¿qué sucede? Esto no es que no te hace daño, es mucho menos nocivo que la pintura en base a solvente, líquida, pero igual hay que protegerse. ¿Por qué? Porque el polvo es también inhalable, no es que estoy cambiando el proceso, no estoy modificando el proceso directamente, decir, bueno, esto lo hacía yo, ahora lo hace un robot. No, lo que estoy haciendo, estoy cambiando la forma en que pinto, ¿sí? De hecho, estoy hasta aplicando una sustitución de producto, pero estoy también modificando el proceso, porque ya no es pintar en una cabina normal, ahora es pintar con todos los envases o todo lo que yo vaya a pintar con una diferencia de potencial, si no el polvo no se pega. Y de hecho después esto va a un horno, es decir, es modificar el proceso, que acá ya tengo un recurso muchísimo más grande, ¿no? Para poder llegar al cumplimiento de esto. Entonces, tengo dos procesos diferentes. Hay uno que implica, es menos nocivo, ¿sí? Pero requiere de otra ingeniería para lograrlo. Pero sigue siendo igual un método de control, la sustitución, como veíamos antes, o también la modificación del proceso. Después teníamos los métodos húmedos, ¿sí? El método húmedo, ahí lo que están viendo ustedes es inyectores de agua aerosoleada, digamos, aspersores. Son aspersores de agua, ¿sí? Y lo que hace es justamente que todo el polvo que se genera, todo el material particulado que se genera, pueda decantar. Entonces lo tenga no volando, sino siempre a nivel de piso. Y acá va a venir una foto que siempre nos llamó la atención, perdón, esta que está acá, que acá tenemos madera o melamina o pareciera, ¿no? Fibrofácil, y el agua con el fibrofácil, la madera, la melamina no se lleva tan bien, así que tendríamos que ver si realmente esta foto es real o si esto realmente es eficiente, no sea cosa que yo ponga agua en un lugar donde me eche a perder todos los materiales o la materia prima, ¿no? O los productos que yo utilizo. Pero acá lo que están viendo es esto, es aspersión de agua en forma de aerosol para que todo el polvo que vuela cuando se hace algún corte o algo, decante, ¿sí? Fíjense, acá esto es un proceso más confinado. Una cinta transportadora que se le inyecta agua en forma de aerosol. Hay también para demoliciones, para minas, para canteras, así tipo portátiles, ¿no? Que hacen que todo ese particulado se libere al ambiente. Bien, acá lo mismo, ¿ven? Lo tenemos acá. Esperen que yo tengo justo la cámara ahí. Un portátil que hace que cuando el camión carga, descarga o la retro se mueve, se le aplique el método de control húmedo.
Bien. Regado, regar es aplicación de método húmedo, ¿sí? El regar para que no se levante tierra, la tierra sigue siendo un material particulado. Acá, por ejemplo, lo que les decía recién, la carga de un camión batea con el inyector de agua en forma de aerosol para evitar justamente que se libere el ambiente y haya contacto y exposición de los trabajadores. Y acá ya no es del lugar, sino es directo a la fuente. ¿Saben lo que están haciendo acá en la foto de la izquierda? ¿Alguno que a ver si conoce esa situación, lo que está pasando ahí? No sé si lo vieron alguna vez. A ver si alguien se da vuelta. Se da cuenta, digo, perdón. No. Bueno, primero, lo que están haciendo acá es aplicar agua, en este caso agua sola no es agua con un aglutinante, ahora les voy a explicar por qué, directamente sobre la chapa de fibrocemento, ¿sí? Esto es una chapa de fibrocemento que en realidad es de asbesto cemento. El asbesto, alguno debe conocer, si no, lo vamos a ampliar en la unidad de ventilación. eh, bueno, son fibras que son cancerígenas, ¿no? El amianto, por ahí también lo escucharon nombrar como amianto. Estas chapas son de amianto y lo que están haciendo acá ellas es aplicarle un método húmedo, lo están pintando, que es una aplicación de un método húmedo, con un producto que es aglutinante, digamos, que pega, que hace como una capa más resistente. ¿Eso para qué? Para evitar que en la manipulación eso no se rompa y libere la fibra. Entonces, preventivamente, antes de transportarlo o antes de envasarlo y tirarlo, lo están haciendo para justamente que evitar eso. Pero no es solamente agua, eso es lo que quiero que entiendan. Es agua con un aglutinante para que se forme esa capita pegajosa y evite que si se me cae la placa de repente, la placa se rompa y libere las fibras. Exactamente, Federico, sí, el uso y la comercialización del asbesto está eh, prohibido no hace mucho, desde el 2000 y desde el 2001 hubo dos prohibiciones, diferentes tipos de fibras. Se usó mucho, hay casas muy viejas que aún tienen, hay hospitales que tienen, pero si está bien mantenido no es riesgoso. El problema es cuando está roto. Ahí es donde vos tenés el riesgo de liberación de la fibra. Caldera, cañería, tanques de agua de las casas viejas, de asbesto cemento, pisos vinílicos, placa de cielo raso. En un montón de lados podés encontrar, podemos verlo en la clase que viene, si les parece, si están de acuerdo, vemos un poquito de asbesto, cómo se saca, bueno, cómo se dispone, eso está bueno. Eh, pero acá lo que estamos viendo es que le están aplicando una pintura. O sea, para que ustedes se den una idea, en la casa de mi abuela había un tanque de asbesto cemento, de fibrocemento, que es el fibro ese de asbesto, y en vez de tirarlo, lo pintamos todo con una pintura que le hizo como una capa toda transparente, que parecía como tú perdón la palabra, no sé, no quiero decir, como un moco, ¿sí? Lo dejó con una capa así, toda elástica, y le pusimos una funda y ese tanque quedó ahí. Al lado pusimos el nuevo de plástico, ¿sí? Eso justamente es para evitar romperlo y donde vos lo rompés se libera la fibra. Entonces, para sacar algo, para hacer el retiro de algo, tiene que estar muy mal. Si está bien mantenido, es mejor mantenerlo que sacarlo, porque si lo sacás es donde empezás a tener el riesgo eh, de de la contaminación. Bien. Y acá también es método húmedo, que esto es cortina de agua directamente. Ahora les voy a mostrar un video. Esto también es un método húmedo. No aplicado directamente sobre la fuente, pero sí en el medio. Entonces, cuando yo pinto, cuando yo corto, vamos a ver los videos, el contaminante va directo a la cortina de agua. Esto claramente es un circuito cerrado. Se convierte en agua pesada o en aguas grises. Es un agua que está contaminada que no la puedo tirar a la cloaca. Tengo que sacarla con un atmosférico y disponerlo en un lugar que acepten este tipo de contaminantes. Y sí, Federico, hay empresas que se encargan del retiro, hay empresas que se encargan del análisis, del muestreo. En Argentina tenemos dos o tres muy grandes. Una es CIH Soluciones y la otra es Borg, que hizo el desamiantado del subte. Exacto, ahí está justo, Cristian, la línea B, un desastre. Ya un problema de salud pública eso, porque no estamos adentro de una fábrica.
miles y miles de usuarios viajando en vagones con el aire acondicionado prendido y la fibra volando por todos lados, porque tenían recubrimiento de asbesto, o sea, de una pintura que contenía asbesto. Pero bueno, si quieren, hablamos bien la clase que viene y les muestro todo. Yo participé del desamiantado, de observar cómo hacían el desamiantado de un vagón y la verdad que nada, son medidas de seguridad muy estrictas porque una sola fibra ya puede causarte cáncer de pulmón, así que las medidas de seguridad se extreman, donde las cosas se hacen bien, ¿no? Bien, miren, les voy a mostrar. Así de paso me tomo un poquito de agua. A ver, denme un cachito. A ver, vamos a ver acá. Cabina de agua granito. Ahí voy, ¿eh? Ahí les comparto. Denme un cachito. No miren el resto de la situación, la verdad que no está tan buena. Veamos la cabina. Esto para ver la cabina nomás, no las condiciones de trabajo de la persona. Ahí está. Acá depende mucho cómo se hace el corte, cómo se dispone. Fíjense que igual el piso está lleno de polvo, eh, porque hay algo que no está funcionando bien. Digamos, la posición de trabajo no es la adecuada, pero sin embargo la gran mayoría, fíjense que en la zona de respiración del trabajador no hay. ¿Sí? Bueno, eso que hace ahí con la mano, es un desastre las condiciones, pero fíjense cómo ahí va directo hacia la cabina, la cortina de agua. ¿Sí? Acá tenemos otra, pero igual, pero de pintura, miren. ¿Ven cómo van cayendo? Ya se empieza como a saturar el agua, ¿sí? Eh, bueno, eso tiene un proceso de filtrado y sigue pasando hasta que llega, digamos, a un máximo y hay que disponerla, digamos, y volver a renovarla. Pero es un circuito cerrado, esto no está yendo a la cloaca, ¿no? Bien, a ver qué más tengo. Eh, acá una retro, miren, para limpiarse o cuando hace la excavación. ¿Qué más tengo? A ver este. Perdón, porque a veces ya no sé. Creo que estaba bueno en un momento. Acá, a ver. Acá, miren. Creo que cuando va a tirar adentro del silo, adentro de la tolva. A ver. Ahí está, ahí hizo la inyección de. Acá, ¿ven? Eso que salió ahí. La inyección de agua para evitar justamente, fíjense que no se liberó casi nada, igual sí se liberó algo, pero ahí hizo la inyección de método húmedo para evitar la. A ver acá, ahí se ve mejor. Ahí están los aspersores, ¿ven? Esa es. Ah, ya lo hizo, ¿no? Parece. A ver. Pareciera como que ese no anda, pero bueno, ahí activó, este lo activó seguro, de acá para abajo. Y fíjense que no libera casi nada de particulado al ambiente. Ese estaba un poco mejor este. A ver acá. O acá se ve también. Bueno, es método húmedo en el silo, digamos, donde hace la descarga. Por último tengo este para reírnos un ratito, que este es el mejor. No sirve, este es un claro ejemplo de que las cosas no tienen que ser así nomás, tiene que estar todo calculado, ¿no? Si no, no tiene sentido que hagamos los esfuerzos para esta cuestión. Miren, en el camión va a descargar la tolva y ahora le van a prender la hidrolavadora. Bien, vamos a ver si eso alcanza, ¿no?
A ver si alcanza para todo lo que va a tirar el camión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alcanzará o no? No, aparte. No, aparte. Aparte te filma el video. ¿Qué quiere mostrar? Bueno, claramente que no alcanza. Pero bueno, todo tiene que ser acorde a las dimensiones y a la actividad que hacemos, porque si no, no, la realidad que no tiene sentido. Bueno, esos eran algunos videitos que les quería mostrar. Bueno, tenemos después aislamiento como otro método de control, pero acá fíjense que ya esto es una cabina de arenado, ¿no? Yo meto las manos, meto los brazos, perdón, agarro la lanza, estoy aislado, estoy desconectado, ¿no? Ni siquiera toco la lanza con mis manos. Son unos guantes que agarra la lanza para hacer un arenado. Entonces acá directamente no estoy expuesto digamos, a la fuente de peligro, en este caso a la gente, la arena o la sílice, porque tengo el proceso aislado, ¿sí? Hay aislamiento del proceso directamente. Una cabina de arenado chica, ¿no? Es esta, donde vos introducís los brazos por esos agujeros y agarrás la lanza y por acá tenés el visor para ver cómo vas haciendo la tarea. Esto después, cuando termina, tiene una aspiración, ¿sí? Abrís la compuerta, sacás lo que arenaste, pones lo otro y así sucesivamente. Pero estás aislado del proceso. Bien. Esto también es aislamiento. Fíjense, esto, qué bueno, me había olvidado que estaba esto. ¿Saben lo que está haciendo esta persona acá? ¿Lo vieron alguna vez? ¿No? Bueno, esa persona, ¿sí? Lo que está haciendo está haciendo está retirando asbesto. ¿Sí? Acá hay una cañería, ¿sí? Que no se llega a ver. La persona, ¿qué hizo? Primero le ponen una burbuja a la cañería, la encierran y él desde afuera mete los brazos y va rompiendo, va limpiando, le permite meter trapo, le permite meter productos, pero todo queda aislado ahí dentro. Y así todo, como para que se den una idea lo peligroso que es el asbesto, fíjense cómo está vestida la persona, ¿sí? Que no es lo mismo que acá. Acá no. Acá no tiene ni siquiera ningún elemento de protección, no es necesario, no hay fuga, no hay nada. Y si hubiese un poco de fuga, no sería tan riesgoso como que si hay fuga de fibras de asbesto. ¿Sí? Así que fíjense cómo eh, está haciendo un proceso de desamiantado aislado, porque no está tocando directo, está tocando a través de eh, unas mangas, ¿sí? Y sin embargo, miren cómo está vestido. Ya nos damos cuenta que para el asbesto vamos a tener que usar filtro completo, P100, cuesta respirar. A mí cuando me dieron el P100 que entré al desamiantado me costaba respirar. Entonces yo veía que los trabajadores tenían una asistencia mecánica, así una mochilita atrás, que lo que hacía era chupar aire e impulsarlo, todo con filtro, obviamente, ¿no? Porque si chupo aire del lugar está todo contaminado. Digamos, las partículas de esto vuelan. Vamos a ver que se arma una burbuja para evitar que la partícula salga al ambiente. Bueno, vamos a ver varias cosas. De la clase que viene eso. Esto también es aislamiento. Otro que no hay que olvidarse es de la limpieza, ¿sí? El mantenimiento y la limpieza. Esto fomenta que haya mayor cantidad de particulado o contaminante en el ambiente, ¿sí? De esa forma, manteniendo el orden, la limpieza. Creo que acá también todo lo que tenga que ver con líquidos, también aceites, combustible, es importante de mantener. ¿Sí? No dejar, digamos, no decir, bueno, tengo el agua, el método húmedo, tengo todo esto, el aislamiento, y de repente después es un desastre, falta de mantenimiento y limpieza. Es igual importante que lo otro. Y después, por último, anteúltimo, el encerramiento del trabajador. Esto es al revés que lo otro. Antes está solo el proceso encerrado. Acá no, acá tengo el trabajador encerrado con el proceso. Que es como se hace el desamiantado. En el desamiantado armamos la burbuja y me meto yo con el asbesto. ¿Sí? Todo vestido, pero yo voy limpiando. Hacer un desamiantado a veces no es ni con una máquina, es ir romper con las manos, con los guantes, todo, ¿no? Bien protegido, limpiar bien, mojar, tirar agua, barrer, baldear, guardar en las bolsas que corresponde.
estoy encerrado con el contaminante. Acá lo mismo, ¿sí? En esta imagen estamos viendo un trabajador adentro de una cabina de pintura con el contaminante, protegido obviamente, con sus elementos de protección, le falta algunas cositas, pero él está encerrado con el contaminante. Lo que está asegurado es el exterior, que no salga pintura, que no huele aerosol hacia el exterior. A ver, mira, justo. Yo les estaba hablando y tenía la foto. ¿Saben lo que están viendo acá? Bueno, algo ya les adelanté. ¿Se imaginan qué es esto? Bueno, algo más o menos se imaginan, se los dije recién. Estos son trabajadores haciendo desamiantado, ¿sí? A la derecha estamos hablando. Están sacando un aislante de losa, aislante de techo, una pintura que contenía asbesto. Entonces están rasqueteando, están mojando, están limpiando y ellos están encerrados con el contaminante. Y ustedes dirán, che, José, y ese agujero, tranqui, por algún lugar tiene que entrar el aire. Y voy a decir, pero ¿cómo entrar el aire? Claro, fíjense, acá a la derecha, a la izquierda, perdón, están viendo el acceso a una burbuja, ¿sí? Y si se fijan, ¿cómo está el plástico? Está panseado hacia adentro. ¿Qué quiere decir que está panseado hacia adentro? Que el aparato que está acá, que es obligatorio, el extractor, que es obligatorio, lo que está haciendo es, justamente está extrayendo, está generando depresión en la burbuja. Entonces, todo lo que vuela dentro de la burbuja es imposible que salga, todo va al ventilador, al extractor, en realidad. Por eso, y por algún lugar tiene que entrar el aire. Fíjense, acá en este caso está entrando acá por la abertura, y acá se hizo el agujero, pues por algún lugar tiene que entrar el aire. Si no, la burbuja se aplasta, digamos, se implosiona, digamos, se viene toda hacia adentro. Entonces, vos tenés que tener pequeños orificios por donde entre el aire, pero el extractor siempre en modo extractor. En la primera de cambio, el extractor se cambió de modo y sopló, hizo y me largó todo el asbesto para afuera. Y esto en vez de estar hacia adentro, se infló como un globo. Entonces, así se trabaja para hacer un desamiantado. Y sin embargo, por más todo burbuja, todo lo que haya, ellos están protegidos con filtro P100 y con una esclusa, ¿no? Vos no podés salir directo al exterior. Tenés que pasar por una esclusa que tiene una ducha, te tenés que sacar toda la ropa, que generalmente es descartable, desechable, bañarte con el protector respiratorio puesto y una vez que pasás a secarte, recién ahí te puedes sacar el protector respiratorio, habiéndolo previamente lavado, puesto, ¿no? Así que es muy interesante, les voy a mostrar la próxima clase. Pero bueno, esto es encerramiento. Y por último, la rotación y la formación, que siempre es una medida adicional, no primaria, porque tiene mucho que ver con el factor humano esta parte, ¿no? De cómo entra la concientización, la capacitación y la disminución de los tiempos de exposición nunca te asegura nada, porque tiene mucho que ver también con la persona qué afección de salud pueda tener ya eh, genéticamente o porque hay algo que ya trae de nacimiento o de lo que sea, ¿no? Por alguna cuestión de salud personal o particular. Bueno, hemos finalizado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran ver? Les propongo para la clase que viene, vemos ventilación general, hagamos un poquito más de asbesto, ¿sí? Les muestro qué hacíamos en Argentina, dónde lo podemos encontrar, cómo se saca, cómo se dispone. Así que tenemos un temita más para sumar la clase que viene. ¿Les parece? Sí. Bueno, espectacular, espectacular, espectacular. Bueno, 7 en punto. Les mando un abrazo a todos y nos estamos viendo en la próxima clase. Creo que nos va a tocar trabajo final antes que esto. No, no sé. Bueno, no recuerdo bien, pero bueno, en algún lugar nos vamos a ver antes que en la otra. Abrazo grande, gracias a todos por participar y nos estamos viendo. Que tengan lindo viernes y buen fin de semana. Chau a todos. Chau, chau.